Hola chicos, vamos a empezar entonces con esta fase de clases virtuales, ¿no? Entonces yo creo que de cierta manera también esto les va a servir para tener un registro y un soporte para que cuando no entiendan algo puedan repetirlo, ¿no es cierto? Puedan volverlo a ver y sobre todo también cada uno de ustedes vaya aprendiendo las cosas un poquito a su ritmo, ¿no? Entonces verán chicos, voy a empezar por la primera parte que es más o menos lo que les expliqué en la última clase presencial, ¿no es cierto? Del cómo nosotros retocábamos de cierta manera los elementos, ¿no es cierto? Los dibujos que habíamos realizado y en base a eso les voy a voy a ser más progresivo, ¿no? Vamos a ir viendo las cositas que no se vio. Entonces, esa es la primera parte. Espero que en este capítulo finalicemos con la parte de la colorización de los elementos para que la siguiente les indique en base al Adobe Premiere cómo realizar ya el flujo de animación, ¿no? Ya, bien. Voy a empezar abriendo los archivos, ¿no es cierto? En este caso, estos archivitos que yo tengo aquí ya están un poquito retocados, pero igual les voy a ir explicando lo que habíamos visto, porque acuérdense que en los escaneados, dependiendo de lo que ustedes hicieron, se iba viendo un poquito las contaminaciones y todo eso. Perdón, el momento que le abrí, puse archivo abrir para seleccionar todos de una vez, es preferible tenerlos todos abiertos, presionar clic en el primero, shift clic en el último si es que tienen todos en una carpetita. Si no tienen en una carpetita o tienen archivos diferentes, archivos que están saltados, entonces van presionando si quieren hacer una selección selectiva, clic, control clic. Entonces miren, voy haciendo varias selecciones, pero voy seleccionando a la par lo que yo deseo, ¿no? La otra también es directamente presionar un clic y arrastrar todo y presionar abrir. El momento que yo presione abrir, me va a salir por defecto esta opción, ¿no es cierto? Esto regularmente lo que hacemos es aceptar los parámetros por defecto y se van a ir abriendo los archivos, ¿no? Entonces vamos a ir abriéndoles, abriéndoles, preferible, ¿no? Una vez abiertos todos los archivos, vamos también a crearnos un nuevo documento, que eso es lo que habíamos hecho anteriormente. Acuérdense que tenemos algunas categorías. Esta versión les puede ser un poquito distinta con la que yo voy a estar trabajando. Si es que de pronto algo se pierden, por favor, para eso también va a estar el chat del grupo y también preferible también que me manden al chat personal de WhatsApp si es que tienen algún pendiente o algo no entienden para irles explicando, ¿no? Por ejemplo, en esta versión que es del 2020 es bastante similar. En las otras me voy a la categoría que dice película y video. Vamos a ir seleccionando un formato de video que no sea tan pesado, pero también nos dé una buena calidad. En este caso, les había solicitado el 1440 por 1080. Fíjense en que este nos da una resolución de 72, que este tipo de resoluciones es más que suficiente para lo que necesitamos trabajar específicamente para video. Entonces ponemos crear, aceptamos y allí está el área. No, por un acaso si es que se les estorba estas guías, que igual es bueno tenerlas porque se denominan las áreas seguras de pantalla. Básicamente a lo que se refiere esto es que si yo esto voy a publicarle en una pantalla de televisión, lo que me quiere decir las áreas seguras de pantalla es que lo que está aquí, ¿no es cierto?, dentro de las líneas más internas, es lo que es 100% seguro de que se va a ver. Lo que va quedando más afuera son para pantallas más extendidas y lo que está completamente afuera regularmente no se ve. Pero sí es bueno entonces trabajar sobre todo las partes que queremos que sean más importantes, que sean visibles dentro de estas áreas. Si ustedes no desean tenerlas, ustedes se pueden ver a vistas y pueden ir vistas view y pueden irse a borrar guías o clear guides, ¿no es cierto? Si es que tienen en inglés. Yo por el momento le voy a dejar así. Ya, ahora,
Acuérdense en lo siguiente que habíamos hecho. Nos vamos en orden, ¿no? Por escaneado. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar, ¿no es cierto? Este que es mi primer scan. Voy a presionar Control A. Voy a presionar Control C. Me voy a ir al documento, ¿no es cierto? Presiono Control B. Acuérdense que la diferencia es que si ustedes tienen PC, Mac, lo primero que tienen que hacer es Comando A, ¿no es cierto? En vez de Control A, es Comando A. Ya, miren, allí le ubico. Si es que ustedes ven que está muy grande, y eso también le habíamos hecho la anterior clase, yo voy a hacer Control Z para deshacer esto, me voy a regresar y voy a ver las proporciones que tiene el documento. Entonces me voy a imagen, tamaño de la imagen, dice el tamaño que está de 29.7 centímetros. No nos sirve trabajar en centímetros porque los tamaños de pantalla se trabajan en píxeles. Entonces me cambio a píxeles. Y acuérdense aquí, preferible ponerle un tamaño más o menos proporcional a nuestra área de video. 1440 por lo que me dé la proporción. Presiono aceptar. Ya, allí sí, control A o comando A, control C o comando B. Me voy acá y control B o comando B, ya saben, dependiendo del sistema en el que estén. Parece que ahí está bastante bien. Si ustedes ven que igual sigue muy grande, que preferible sería que ese no sea el caso, presionan control T, se marca, ¿no es cierto?, este elemento en unas áreas de selección. Y con esto ustedes pueden hacerle más grande o más pequeño, presionando a sí mismo mientras mueven el área Shift, ¿no es cierto? Shift, y van arrastrando para que se escale proporcionalmente. Cuando terminan de escalar, presionan Enter. Voy a deshacer lo que hice en este momento porque en mi caso no le veo muy necesario hacer eso, y también, como les digo, no es muy recomendable porque al fin y al cabo nosotros utilizamos las mesas de luz para que todos estén ubicados de cierta manera en el mismo sitio. Ya, en este caso, bueno, esto intencionalmente lo hice así. Esta partecita está, si ustedes se dan cuenta, no está bien escaneado, ¿no es cierto? Esto está recortado. Esto lo hice para indicarles lo siguiente. Si es que ustedes ven que estas áreas, ¿no es cierto?, tienen ciertos problemas, ustedes se van a la brochita, ¿no es cierto?, dan clic derecho, van a seleccionar un tamaño más pequeñito de la brocha, viendo cuál es el que mejor se ajusta a sus necesidades. De pronto sería un 2. Parece que el 2 está bien, ¿sí? Sin embargo, el color está distinto, entonces voy a irme al goterito, ¿no es cierto? Voy a seleccionar un color más afín, doy clic. A ver, este no. A ver, parece que este por acá. Ya, o este. Ya, eso. Por eso parece que es un color más afín. Me regreso a la brochita y voy a completarle. No, entonces de esta manera también podemos trabajar, ¿no es cierto? Podemos hacerle más, podemos completar o arreglar las cosas que teníamos como inconvenientes. Por ejemplo, aquí también tengo un inconveniente desde el dibujo, ¿no? Ya, entonces, una vez que tenemos esto, digamos que su hoja está más contaminada que esta, que es muy probable ello. Como les digo, la mía está un poquito más limpia, es porque ya está un poquito más trabajada. Pero presionan comando o control L, sale niveles, ¿no es cierto? Dentro de los niveles, acuérdense que lo que nos hacía los niveles es definirnos la calibración de lo que tiende más a las sombras, que serían los pedestales, lo que tiende más a las luces, que serían las ganancias, y esto que serían los medios tonos, ¿no es cierto? Entonces lo más recomendable es resaltarle más al negro y que el blanco quede lo más mate posible. Entonces allí, miren, estoy reforzando los negros, estoy moviéndole lógicamente los pedestales. Si es que quiero aumentar el matiz blanco, ¿no es cierto?, del fondo, muevo ganancias, ¿no es cierto? Hay que irlo haciendo con mucho cuidado porque si no se van perdiendo trazos. Presiono aceptar. Ok. Ya. Por un acaso, si es que algún comando ustedes no recuerdan cómo hacerlo, por ejemplo, este comando que estoy haciendo para acercarle o para alejarle la pantalla es
Barra espaciadora, control y clic, zoom más. Barra espaciadora, control alt, zoom menos, ¿no? Eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Otra cosa que les puede servir también aquí es el comando F. Si ustedes presionan simplemente la F, presionan F, ¿no es cierto? Van cambiando el área de visualización del programa. F, miren, les va dando diferentes entornos. F nuevamente regresa. Con tabulador, la tecla que está arriba del Shift es el Caps Lock, que es el bloqueo de mayúsculas, y arriba del Caps Lock tienen el tabulador. Entonces con el tabulador ustedes en cambio pueden ocultar directamente, ocultar o mostrar las herramientas, ¿no es cierto?, de entorno. Esto sobre todo porque a veces sí necesitamos un área más limpia para trabajar. Ya, entonces, una vez que tenemos esto, nosotros nos dirigimos a los channels o a los canales. Si es que muy de pronto ustedes no tienen visibles estas opciones, siempre están aquí. En ventana o window, ¿no es cierto? Tienen las capas o layers y tienen los canales, ¿no es cierto? O channels. Entonces con estos dos es lo que más vamos a trabajar desde esta área. Entonces acuérdense, luego, ya una vez hecho esto, nos cercioramos de que está seleccionada la capa 1, presionamos control A, ¿cierto? O comando A para que se seleccione todo. Desde aquí voy a decir únicamente control A o control, y ya saben que si es que están en un sistema operativo Mac, ustedes en vez de control tienen que presionar comando, a no ser que yo les explique lo contrario, si es que hay alguna particularidad. Ya, entonces control A, control C, copio, me voy a los canales, channels, voy a crear una nueva capa. Si ustedes se dan cuenta en mi sistema mi versión del programa, el botoncito de creación de nueva capa ya es distinto, pero aquí ustedes lo que van a tener es como dos cuadraditos, ¿no? Eso es como que el estándar que ha tenido Adobe durante muchas versiones, solo en esta empezó a cambiar ya. Entonces voy a dar clic en los channels para crear una nueva capa, control B, pego, ¿no es cierto? Ya tenemos esto y acuérdense, es importante invertirle, por lo que les había explicado en clase. Entonces para invertirle presiono control I. Acuérdense que lo que invertíamos es para que cuando estamos en canales, el principio es que el fondo que es negro, ¿no es cierto? Es todo aquello que se va a omitir, y lo que está en blanco es lo que se va a mostrar finalmente. Ya, entonces, en este momento esto está encerrado, ¿no es cierto?, dentro de una selección. Acuérdense que el comando para que ustedes dejen de hacer una selección era presionando control D. El otro comando que les había enseñado es este, ¿no es cierto? Que si es que ustedes tienen aquí un distinto color, ustedes pueden resetear los colores primarios y secundarios presionando la tecla D. Y asimismo, si es que ustedes quieren intercalar entre color primario y secundario, dependiendo de lo que necesiten, para que se les haga más rápido el trabajo, presionan X. Con X van intercalando entre primarios y secundarios. Ya, entonces, por otra parte, aquí, ¿no es cierto? Yo voy a empezar con el negro para borrar las áreas de fondo. Acuérdense que es importante que estén en el pincel. Presiono clic derecho y voy a cambiar el tamaño. Ya. Por otra parte, también acuérdense que cuando presionan clic derecho, ¿no es cierto?, tienen algunos tipos de pinceles. Por el momento, el más recomendable es seleccionar un pincel general de los más uniformes posibles. En este caso voy a seleccionar este, ¿no es cierto?, que es el más mate. Lo recomendable es que tenga un tamaño, bueno, el tamaño que ustedes necesiten, pero la dureza al 100 en este caso para que se limpie completamente todo. La opacidad, no se olviden que esté al 100%. El flujo, en este caso, que es la continuidad más o menos de la brocha, que debería estar en un 100. Bueno, y el suavizado no hay ningún problema. Ya, entonces en este caso voy a empezar a borrar las áreas, ¿no es cierto?, que considero que van a darme contaminaciones. Ustedes también, lógicamente es recomendable que lo vayan haciendo, ¿no? Acuérdense que todo aquello que nosotros le dejemos como visible, evidentemente va a mostrarse en el resultado final. A veces sí se ve un poquito bonito dejarle un poquito de puntitos,
pero tampoco exageremos, no confundamos el trabajo de la estética con los errores como tal, ¿no? Entonces voy a limpiarle. También aquí, en mi caso, voy a cambiar al color blanco, ¿no es cierto? Voy a bajarle el tamaño de la brochita y voy a reforzar un poquito estos colores, ¿no? Que estos sí necesitaba que sean más evidentes, ¿no? Ya, esto voy a borrarle, por ejemplo, entonces presiono X, ya, esto no me sirve, entonces allí ustedes vayan limpiándole de acuerdo a lo que necesitan. Voy a pausarle un ratito el video hasta acabarle de limpiar y que esté todo de acuerdo a lo que necesito para explicarles la siguiente parte. Bien, digamos que ya tenemos nosotros más limpio nuestro recurso. Entonces, también acuérdense que le podemos subir un poquito más los niveles, nuevamente presionando control L, ¿no es cierto? Nuevamente regresamos a los niveles, entonces con esto hacemos el mismo proceso, pero al revés, ¿no es cierto? Incrementando, moviendo las ganancias, ¿no es cierto? Restando un poquito los pedestales, y creo que allí ya tengo un más reforzado, ¿no es cierto? Entonces voy a presionar OK. Ahora, para el siguiente paso y para que se visualice, ¿no es cierto? Para que quede únicamente el refill, que es lo que necesitamos en las capas, simplemente presionamos control, nos vamos a pasar el cursor sobre la vista previa, no sobre la palabra, sino sobre la vista previa de la capa alfa que se creó. Presionamos clic y ya allí se ha seleccionado únicamente los bordes o las partes blancas, los positivos. Nos vamos a las capas, vamos a crear una nueva capa. Allí automáticamente regresa al mismo color como tal. Por un acaso, si es que no les pasa esto y sigue seleccionándose unos colores raros o algo extraño, es porque los canales funcionan de la siguiente manera, ¿no es cierto? Fíjense que se van activando rojo, verde, azul, pero lo más idóneo es que esté seleccionado y den clic en la capa que dice RGB, con eso seleccionan todos los canales de color. Ya, ahora sí, me dirijo nuevamente a la pestaña capas o layer y aquí igual sigue seleccionado eso. Esto no influye por la capa, sino es más bien un proceso general. Para ver lo que está pasando voy a ocultar el voy a ocultar, ¿no es cierto?, la capa inferior, o sea, la capa original, cerciorándome que todavía está seleccionada la capa superior y me voy a dirigir a la parte superior, a edición, rellenar, o el comando directo ahí lo tienen, o edit fill también lo tienen, ¿no? En inglés, edit fill, dice fill o rellenar, dice contenido, según contenido, esto lo van a tener como content aware. Voy a desplegar y lo recomendable es seleccionarle que se rellene de negro, entonces voy a presionar aceptar y ya, ¿no es cierto?, ahora se ha refilado. Fíjense que lo interesante de esto es que si oculto el fondo es únicamente la transparencia la que se ha omitido. Ahora, si es que yo deseo que se refuerce a veces, de pronto, y esto sobre todo pasa cuando no le dimos mucha intensidad al blanco, esto puede quedar un poquito más tenue. Entonces, allí también pueden volver a repetir el paso, ¿no es cierto? Nuevamente irse a edición, rellenar, cerciorarse que están en las mismas categorías que habíamos seleccionado hace rato y presionar OK, aceptar. Ya, entonces con eso se va a reforzar el color, ¿no es cierto? Lo más recomendable es ya dejarle lo más limpio, porque si repetimos mucho los pasos, si bien es cierto, esto se va a seguir reforzando, pero también si nos olvidamos de limpiar ciertas contaminaciones, por aquí también lógicamente se van a hacer más intensas las mismas. Acuérdense, nuevamente el comando directo para deseleccionar, control D, y allí tengo, ¿no es cierto?, mi primera capa, ¿no es cierto?, ya refilada y limpiecita. Entonces, para que no se equivoquen, también les recomiendo que vayan borrándole a la capa que es el borrador, o sea, la capa inicial que tenía el escaneado. Cogen, le borren, entonces eliminar esta capa, le pongo que sí,
y ya me quedo con la original. Entonces esta como sería la primera capa, le puedo renombrar y le puedo poner capa 1. A pesar de que luego cuando pasemos a Premiere no me va a reconocer para el orden consecutivo de los elementos que voy a trabajar el nombre de las capas, sino más bien lo que me va a reconocer es el orden en el cual estén ubicadas, ¿no? Ya, eso lo vemos un poquito después. Voy a la siguiente capa, al siguiente archivo. Prácticamente el proceso va a ser el mismo, solo que aquí les tengo que explicar una cosita más. Entonces con esta capa le voy a ubicar, ¿no es cierto? Les explico lo que les tengo que explicar y de allí las siguientes, ¿no es cierto? Los siguientes 6 gráficos que tienen que colocarles sobre las otras capas ya los van haciendo de una manera autónoma. Entonces igual, ¿no es cierto? Control A, Control C. Perdón. Primero tengo que cambiar el tamaño, imagen, tamaño de la imagen, le pongo a píxeles a 1440, acepto, ahora sí control A, control C, me dirijo al mismo archivo, ¿no es cierto? Control B y hago el mismo procedimiento. Primero control L, ¿no es cierto? Para medir los niveles, voy reforzando niveles de matices de pedestales, medios tonos, ¿no es cierto? También lo refuerzo. Bajo si es que amerita, ¿no es cierto?, las ganancias, dependiendo mis necesidades, ¿no es cierto? Ya les digo que estos archivos están un poquito más retocados, ustedes van a tener un poco, asimismo, más de trabajo. Voy a presionar aceptar, ahora sí, control A, ¿no es cierto?, selecciono esto, control C, me voy a los canales, creo una nueva capa, control B, e invierto, ¿no es cierto?, control I. Esto voy a ir un poquito más rápido porque ya lo hemos visto. ¿No es cierto? Control I, Control D para deseleccionar. Brocha, ¿no es cierto? Le he cambiado el tamaño, dependiendo lo que necesite. X para ir cambiando entre positivo o negativo. Voy limpiándola, ¿no es cierto? A ver, ahí le voy a acabar de limpiar. Voy a pausarle un ratito el video hasta acabarle de limpiar porque esto ya es un poquito reiterativo. Ya lo he limpiado, ¿no es cierto? Lo que más he podido, ¿no es cierto? Voy a presionar, ya saben, en la misma capa control clic para que se seleccione los bordes. Nos vamos a capas, nos creamos una nueva capa, ocultamos esta. También podemos ocultar la otra, ¿no? La que ya habíamos trabajado anteriormente. Nos cercioramos, es súper importante que esté en la capa que queremos pintar. Voy a presionar D para que se reseten los colores, no sé qué pasó aquí. Nuevamente edición, rellenar según contenido, acepto. Puedo hacerlo una vez más, edición, rellenar, acepto. Ya, entonces allí tenemos dos capas, ¿no es cierto? Ya trabajadas. Esta, que era, acuérdense, en la original, puedo borrarle. Borrarle. Voy a renombrarle esta de pronto como capa 2 para no confundirme. Control D, deselecciono y aquí es importante una cosa. Esto era a lo que iba. Voy a visualizar nuevamente la capa que estaba abajo, ¿no es cierto? La primera, ¿no es cierto? Allí me doy cuenta que está bastante bien solapado. Sin embargo, a veces no pasa esto. Entonces, en ese sentido, si ustedes ven que no coinciden muy bien las formas, por ejemplo, aquí un poquito la cabeza falta hacerle más redondita, pero el resto de elementos me parece que funciona bastante bien, incluso están al mismo nivel, ¿no es cierto? Aquí parece que falta subirle un poquito las patas, pero para eso es de propósito, ¿no? Para eso es que le he construido así este gráfico para indicarles cómo pueden solventar esto, porque si no a veces se ve un poquito atrancada la animación si las formas cambian de una manera muy drástica. Entonces, lo que puedo hacer momentáneamente a la capa inferior para que no me estorbe mucho, bajarle un poquito la opacidad, ¿no es cierto? Y regresarme a la capa superior y ver qué es lo que pasa. Entonces, a mi parecer, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, le tengo que subir un poquito más al perrito. Y como yo quiero subirle solo a esto porque este está en el mismo nivel, lo que puedo hacer es ya sea con una selección rectangular o una selección de lazo,
Voy a hacerlo con la selección de lazo, preferible con el desvanecimiento o el feather a 0. Voy a seleccionar solo esta área. De allí presiono control T, la tecla T, y voy a moverle, ¿no es cierto? Entonces ahí le puedo mover para nuevamente colocarle un poquito más al límite, ¿no es cierto? Lo que desee. O sea, control T lo que me hace es, perdón, la selección libre lo que me hace es, mediante el lazo, que yo pueda manipular un solo elemento. Control T, en cambio, lo que me hace es seleccionar y poder manipular a lo seleccionado. Luego, lo importante es que luego de haber presionado Control T, luego de haber acabado su manipulación, presionen Enter, si no, no van a poder hacer nada más. Esa es la limitante de la herramienta, ¿no? Ya, entonces aquí también tengo este inconveniente, ¿no es cierto? Que debería estar un poquito más arriba. Entonces le voy a mandar acá. Ya. En este caso, por otra parte, como les decía, a ver, voy a presionar control D para que se deseleccione. Y en este caso de acá, lo que les decía, ¿no es cierto? A mí me parece que más bien esto está bien, pero en el caso de la capa inferior me parece que la cabeza no está tan redonda. Entonces puedo irme a la capa inferior, seleccionar, ¿no es cierto?, el área que necesito, puedo presionar control T y puedo irle manipulando, ¿no es cierto? Puedo decirle que si es que quiero que cambie un poquito la forma, ¿no es cierto? Allí me parece que está un poquito más acertado. ¿Ya? Entonces, eso les voy a ir recomendando que vayan haciendo con cada una de las capas, que vayan viendo bien a los niveles en los que están. Y ya después, ¿no es cierto? Cuando estén ubicadas todas, les voy a indicar, ¿no es cierto?, el proceso de texturizado. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.